Ya estaba buscando, tuve que pausar el video porque no encontraba la pantallita de la pizarra, así que no quiero ya también eliminar el video y volver a grabar de nuevo. Eh, no me gusta editar tampoco los videos, salga como que salga lo más natural posible, así que lo que he hecho ahora es abrir un PowerPoint, voy a compartir el PowerPoint y lo voy a usar como pizarra. Ya, entonces, acá tengo el PowerPoint, la PPT. En el trabajo estoy acostumbrado a decir, se ve la pantalla, pero como sé que acá nadie me va a responder porque este video estoy acá yo solo en la sala y no lo estoy transmitiendo en vivo, así que bueno, ya. Eh, Les comentaba de que el día de hoy les voy a hablar acerca de la inspiración, de la revelación, cómo es que Dios inspiró y reveló las Sagradas Escrituras y qué teorías hay al respecto. ¿Ya? Voy a tratar de no extenderme mucho, de hecho ya he tomado los primeros 10 minutos un poco en presentarme, en hablar un poco de lo que voy a hacer, lo cual a lo largo de los videos que voy a colocar voy a tratar de no extenderme mucho, así que a partir de ahora me voy a meter de lleno a contarles acerca de estas teorías de la inspiración. Para nosotros poder entender un poco este tema, tenemos que tener en claro tres conceptos fundamentales. Tenemos que tener en claro tres conceptos fundamentales. Uno es la inspiración. El otro concepto clave es la revelación. Y el tercer concepto en hacer la iluminación. Entonces tenemos tres aspectos importantes, tres términos importantes que nosotros como cristianos, como miembros de una iglesia, tenemos que saber. ¿Qué es la inspiración? ¿En qué se diferencia de la revelación? ¿Y estas en qué se diferencia de la iluminación? Dicho sea de paso, hay mucha confusión entre estos términos, entre la inspiración y la iluminación. Inspiración viene a ser el acto que Dios tiene de dirigirse hacia el profeta, ¿no? Estoy partiendo de la premisa de que todos sabemos o hemos leído en la Biblia el versículo donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y el versículo donde dice de que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces a los padres mediante los profetas, ¿no? O sea, siendo los profetas aquellos que recibieron la revelación, que recibieron la inspiración por parte de Dios, ¿no? Entonces, el acto de que Dios tiene de comunicarse con el profeta, esa acción de acercarse al profeta, esa es la inspiración. A eso llamamos inspiración, que es diferente a la revelación, porque la revelación viene a ser como el contenido, es el contenido que Dios le está mostrando al profeta. Allí podemos ver la diferencia. Inspiración es el acto en el cual Dios se acerca al profeta, elige al profeta y se presenta ahí, ¿no? El acto. Y la revelación es que en ese acto el contenido que Dios le está mostrando al profeta. Ese contenido es la revelación. Entonces, importantísimo estos dos conceptos, inspiración y revelación. ¿Y qué viene a ser iluminación? Porque claro, el profeta recibe esta revelación, recibe este mensaje a través de la inspiración. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Escribe. El profeta escribe. Entonces, ¿quiénes van a leer lo que el profeta ha escrito? En este caso, viene a ser la Biblia, ¿no? ¿Quiénes van a leer la Biblia? ¿Quiénes leen la Biblia? Nosotros, ¿no? Leemos la Santa Biblia. Y esta Biblia, este acto de que una persona, un laico, una persona, cualquier persona, nosotros, los que estamos, yo, ustedes que están, tú que estás viendo este video, nosotros al leer ese escrito, ese contenido que escribió el profeta, necesitamos iluminación. Es el acto por el cual el Espíritu le da el entendimiento a la persona, al lector, para que lea
la revelación, lo revelado por Dios, y la entienda. Esa es la iluminación. Entonces, es importante tener claro estos tres conceptos. Vuelvo a repetir, inspiración, el acto que Dios tiene al acercarse al profeta. Revelación es el contenido por el cual Dios le transmite, perdón, por el cual el profeta mira el contenido, lo que está siendo revelado, y lo transcribe. E iluminación es la inspiración, bueno, es la forma como Dios permite que el lector pueda entender lo que el profeta ha escrito. Ahora, teniendo claro estos tres conceptos, voy a comentarles un poco acerca de las teorías de la inspiración. Nos vamos a centrar hoy netamente en lo que es inspiración. Vamos a concentrarnos aquí, ¿no? En inspiración. Acá le voy a poner una flechita. Nos vamos a centrar en esto de acá, en la inspiración, porque para la inspiración hay dos teorías, ¿no? Hay dos teorías interesantes, los cuales también es importante que lo podamos aprender, que es la teoría verbal, o verbalista también le dicen algunos, verbal, y la teoría plenaria. Entonces tenemos dos teorías, la teoría verbal, la teoría plenaria. ¿En qué consiste la teoría verbal? La teoría verbal consiste en que los autores o los que defienden esta teoría indican de que el profeta ha transcrito literalmente todo lo que recibió, todo lo que le fue revelado en la inspiración. Para un verbalista, todo lo que está en la Biblia está escrito tal cual Dios lo dijo. En la teoría verbalista no hay participación por parte del profeta. No hay participación en el sentido de que el profeta pudo decirlo en sus propias palabras. Para el verbalista es literal, ¿no? Por el contrario, la teoría plenaria dice que no todo es literal, que ha habido cosas en las cuales el profeta, o no ha habido cosas, sino ha habido muchas cosas, muchas profecías en las cuales el profeta ha recibido el mensaje a través de la revelación, pero lo ha escrito con sus propias palabras, teniendo en cuenta su contexto, su formación, su cultura, y lo ha transcrito con sus propias palabras, pero sin perder el mensaje o sin perder la esencia de lo que se está revelando. Entonces, aquí tenemos las dos posturas para la inspiración: la postura verbal y la postura plenaria. Ambas posturas, todavía no voy a parcializarme en una u otra. Hasta aquí de repente cada uno puede sacar sus conclusiones, cuál le parece más razonable y cuál no. Eh, pero lo que voy a hacer ahora, les voy a comentar lo siguiente. Miren, estas dos posturas, teorías, tanto la verbal como la plenaria, aquí ambas, tanto la verbal como la plenaria, tienen un sentido objetivo. En ambas coinciden en algo, que es objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? De que lo que se reveló a través de la inspiración es tal cual lo que está escrito en la Biblia. Es tal cual fue la palabra de Dios. Claro, el verbal dice que esto fue de manera literal, ¿no? Tal cual, palabra por palabra, coma por coma, tilde por tilde, tal cual, el verbalista. Pero el plenarista lo dice en sus propias palabras, pero transmite lo revelado por Dios. Transmite la información que Dios le está dando. Transmite la comunicación que Dios le entregó a este profeta. Entonces, por eso decimos que es objetivo, porque se ha plasmado la comunicación, ya sea literal, como dicen los verbalistas, o ya sea en sus propias palabras, pero la esencia está ahí. Sin embargo, hay otra postura
interesante también que se llama la teología del encuentro. La teología del encuentro. ¿De qué trata la teología del encuentro? Miren, lo he puesto al frente para que hacer un comparativo, ¿no? La teoría del encuentro apela a lo subjetivo. ¿Por qué decimos subjetivo? Porque la teoría del encuentro habla básicamente de que la inspiración no es sino una experiencia que tiene el profeta. Esto quizás sea un poco complejo de entender, pero tratemos de aterrizarlo. ¿A qué se refiere que la teología del encuentro habla de que la inspiración es experiencia? Quiere decir de que lo que en la Biblia encontramos escrito, o lo que escribieron los profetas, no es una comunicación de parte de Dios, no es una idea de parte de Dios, sino es una experiencia que el profeta vivió al encontrarse con Dios. El encuentro que tuvo el profeta con Dios, esa experiencia, lo que sintió el profeta, esa sensación que sintió el profeta, eso es lo que el profeta plasmó en las Sagradas Escrituras, plasmó y lo que hoy en día se conoce como la Biblia. Eso es lo que nos comentan los que defienden la teología del encuentro. Por eso decimos que es subjetivo. Y en esta parte podemos notar la diferencia, ¿no? De lo subjetivo y lo objetivo. Y podemos hacer como que un sesgo de cuál es nuestra postura como adventista del séptimo día. Dicho sea de paso, yo soy adventista del séptimo día, así que no estoy parcializado. De hecho, cuando voy a hago un paréntesis aquí, ahora que estoy estudiando el curso de teología, siempre en cada clase yo trato de desaprender, trato de dejar mis ideas adventistas de lado y trato de aprender desde cero, como si no tuviese nada, para no dejarme influir por ningún conocimiento previo que haya tenido, sino aprender de cero y cuestionar muchas cosas. De hecho, hay muchas cosas que estoy leyendo y estoy cuestionándome, y con la ayuda de Dios encontrando las respuestas, con respuestas coherentes, respuestas lógicas, respuestas hasta científicas, para poder ser creyentes con sustento, ¿no? Con base, no solamente creyentes porque alguien nos dijo o nos inculcaron desde niño, lo cual no es correcto, y el objetivo de estos videos también es aportar a la hermandad, a que nos motivemos a seguir aprendiendo más, investigando más y ser cristianos no solo por lo que nos dicen, sino porque queremos aprender e investigar. Bueno, volviendo, cierro paréntesis, eh, de eso a la teología del encuentro. Entonces, ¿cuál es la postura de la Iglesia Adventista? ¿Será que la Iglesia Adventista está de acuerdo con la teología del encuentro? Pues eso no es correcto. La teología adventista, o la Iglesia Adventista, no apoya a la teología del encuentro, porque yo diría por temas obvios, ¿no? Porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, y no es la experiencia de un ser humano, no es lo que sintió un ser humano, no, es la palabra de Dios. Y esto podemos encontrar en la Biblia en muchas cosas. Por ejemplo, eh, si nosotros pensamos que la teología del encuentro es correcta, sería contradictorio pensar en los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es un escrito literal de la palabra de Dios, ¿verdad? Es un escrito literal. Pero bajo la teología del encuentro, no, los 10 mandamientos no es la palabra de Dios, sino es la experiencia, es lo que sintió, en este caso Moisés, y lo que él transcribió, pero no es la palabra de Dios, lo cual es contradictorio. Y así podemos encontrar también en el tema de la ley ceremonial, cuando Dios le habla al pueblo y le dice, miren, ustedes tienen que tener este tipo de santuario, colocar aquí y acá. Todo eso es información, es el mensaje que Dios transmitió al profeta. Ahora, bajo la teología del encuentro, lo subjetivo, todas esas partes de la ceremonia, que este va a ser el lugar santísimo, este va a ser el lugar santo, los días de la expiación, todo eso que es informativo, todo eso vendría a ser solamente experiencia, lo cual no tiene sentido creer
que ese sea la correcta manera de entender a la inspiración. La inspiración no es subjetiva, la inspiración es subjetiva. Ahora nos quedan dos alternativas. Nos queda la verbal y la plenaria. ¿Cuál de las dos posturas crees que la Iglesia Adventista apoya? Empecemos por la verbal, la verbalista. ¿Será posible de que todo lo que está escrito en la Biblia es literalmente lo que Dios dijo y el profeta transcribió literalmente todo lo que Dios dijo? Si esto fuera verdad, habría una contradicción entre Mateo y Lucas, ¿no? Específicamente en el Sermón del Monte. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, versículos 3 hasta el 11, vamos a encontrar varias bienaventuranzas, ¿no? El famoso Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, ¿no? Pero si vamos a Lucas, capítulo 21, perdón, capítulo 6, versículo 21, Lucas capítulo 6, versículo 21, comparemos las bienaventuranzas de Mateo con las bienaventuranzas de Lucas. Vemos que Lucas solamente registra dos bienaventuranzas. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Bienaventurados los que ahora lloráis. 4 bienaventuranzas. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan o aparten de sí y os insulten. Perdón, 3 bienaventuranzas. Y si lo vemos en Mateo, vemos 9 bienaventuranzas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que efectivamente, ¿qué pasó con Lucas? No, no dijo tal cual Jesús había hablado de las bienaventuranzas. No fue literal, sino que Lucas tomó algunas fracciones, algunas bienaventuranzas del sermón de Jesús para expresar bien el mensaje que él quería dar en Lucas capítulo 6. Por lo tanto, la teoría verbalista tiene esos problemas. No toda la escritura, todo lo que está escrito, no todo es literal. Hay cosas que sí son literales. Volvemos al ejemplo de los mandamientos, como los mandamientos. Los mandamientos son literales, pero no todo es literal. Entonces entramos a la última teoría. Correcto. Esa es la teoría que vamos a estudiar. Vamos a enviar acá al fondo y lo vamos a remarcar aquí. La teoría plenaria, ¿no? La teoría plenaria. Esta teoría es muy importante porque es la teoría en la cual la Iglesia Adventista apoya como una teoría correcta y válida. ¿Correcto? Esa es la teoría que también defendió la profetisa de la Iglesia Adventista, la hermana Elena Harman del cual. En otro video vamos a hablar acerca de por qué consideramos los adventistas de que Elena G. de White es una profetisa. Dicho sea de paso, hay muchas características. Características sobrenaturales, características físicas, etc. Pero la alemana Elena Harman de White defendía también esta postura, la postura plenaria. ¿Y por qué es importante esta teoría? Porque el profeta, cuando recibía la revelación, en ese momento él no tenía un papel y un lápiz a la mano para escribir. Pero en este tiempo es un papiro, ¿no? Cuando un profeta recibe una revelación, la Biblia también habla de esto, hay ciertos comportamientos en su organismo, en su cuerpo físico, lo cual en ese momento él no está escribiendo lo que se le está siendo revelado. Por lo tanto, en ese momento él no puede, es imposible que él pueda
literalmente transcribir todo lo que Dios dice. Vemos a lo largo de la Biblia que los profetas transcribieron con sus propias palabras. Y sabemos que hubieron diferentes formaciones de profetas. Hubieron profetas que eran agricultores, eran médicos, eran filósofos, etcétera, los que escribieron la Biblia. Diferentes formaciones, de diferentes lugares, por lo tanto, diferentes culturas, diferente niñez, diferente formación. Entonces, cada uno tuvo un estilo diferente de escribir la Biblia, pero eso no quita de que la esencia del mensaje se haya transmitido tal cual Dios la reveló al profeta. Por eso se plantea de que esta teoría es objetiva. Y bueno, mis amigos, espero que este contenido les haya servido mucho, les haya ayudado mucho, mis amigos, mis hermanos de la iglesia. Si les ha gustado, si les ha ayudado, los invito primero a seguir buscando a Dios cada día, los invito a poder seguir investigando más de la palabra de Dios, no solo investigando, sino también compartiendo con los demás lo poco que aprendemos, compartirlo. ¿Correcto? Y si te ha gustado también este contenido, compártelo con personas que crees que también puedan, les pueda ayudar o les pueda gustar conocer un poco más acerca de la Biblia, de teología, de Dios. Que Dios te bendiga. Un abrazo y bueno, voy a pausar el video. Bendiciones.